Hola, hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo un nuevo video sobre S3. En este caso, Life Cycle, un feature muy interesante. Me preguntan bastante sobre cómo aplicar Life Cycle, cómo sacar beneficio de estas reglas del ciclo de vida de los datos, en qué casos aplicarlo, cómo debería implementarse, si se necesita o no, en qué casos se necesitan, si realmente ayudan a optimizar costos, cómo se puede manejar y cómo determinar los parámetros. Así que respondiendo a todas esas consultas les traigo este video. Les dejo por aquí las tarjetas de dos videos que publiqué, o si no se van al canal, y uno sobre el S3 Glacier, que es el nivel de archiving. Les va a ayudar mucho a entender con mayor cabalidad, a mayor cabalidad, el tema del life cycle. Y también un video sobre versionamiento, que se los dejo por aquí también, que también ayuda mucho a entender porque complementa muy bien el tema del life cycle, ¿no? Así que si quieren pueden pausar este video, ir a ver los otros dos videos, entender de qué trata, en qué consiste todo eso y volver y continuar con este video para tener una comprensión más específica de lo que vamos a hablar, ¿no? ¿Qué es Life Cycle? Se basa en S3, así que sin decir más, vamos a arrancar. Life Cycle, perdón, S3 es un espacio de almacenamiento. En general podemos meter todo tipo de datos. Tenemos varios features dentro de S3 y al final, por lo general, la idea es analizar los datos que tengamos en S3, ¿no? Nosotros nos hemos ido enfocando en algunos features. Hoy día vamos a hablar específicamente de este segundo feature, que es optimizar costos con storage classes, ¿no? Mover datos entre diferentes storage classes. Entonces, tengo aquí 5 puntos que he querido remarcar para ir introduciendo el concepto. En primer lugar, un life cycle es una regla que nos permite mover datos entre diferentes tiers, entre diferentes capas, entre diferentes storage classes. Vamos a explicar en un momento más. Les he preparado una tabla con algunos criterios para entender la diferencia entre los diferentes storage classes que tenemos, ¿no? Así que lo explicamos en un momento más. Pero empezando, como les digo, consiste en una regla que define cómo vamos a ir moviendo datos entre una clase y otra. En segundo lugar, se puede integrar con versionamiento. Súper importante. De nuevo, si no conocen o no han escuchado o no han visto el video de versionamiento que saqué hace unas semanas, dense una vuelta después de este video o pausen esto y vayan a verlo. Les va a ayudar mucho a entender, por ejemplo, el tema de los delete markers y otros detalles que son importantes para configurar bien un life cycle rule. En tercer lugar, que se puede generar un life cycle rule también para eliminar objetos, y ahí igual se complementa con el tema de versionamiento. Así que es muy importante. Podríamos llegar a definir en cuánto tiempo queremos que los archivos se eliminen, ¿no? Sin tener que hacer una revisión o un control manual. Muy importante. En cuarto lugar, se puede aplicar a un grupo de archivos específicos por un prefijo, por tamaño, aún por etiqueta, ¿no? Entonces podemos limitar una regla a este tipo, en base a estos criterios, ¿no? Y finalmente, también podemos aplicar acciones a objetos existentes que ya tengamos en un bucket. Así que, habiendo hablado de estos features, veamos cuándo lo necesitamos. Les tengo 3 casos, pueden haber muchísimos más. Si se les ocurre algún otro, pongan en la caja de comentarios. Sería excelente ir expandiendo las ideas, ¿no? Así que, en primer lugar, el tema de compliance. Generalmente nos piden guardar algún tipo de archivos por 10 años, 5 años, 1 año, dependiendo del caso. Entonces, lo podemos hacer sin ningún problema y dejar en un almacenamiento muy económico y que cumpla ese tiempo sin ningún problema y sin dudar
de que los datos vayan a ser leídos o no, si los podemos recuperar o dónde estaban, ¿no? Traigan el DVD, el Blu-ray para recuperar datos o la cinta, ¿no? Entonces, realmente podríamos tener mucha información por muy bajo costo, cumpliendo un tema de requerimiento en términos de años que debamos retener los datos, ¿no? El segundo caso de uso muy común es cuando tenemos archivos que debemos guardarlos, pero que no los accedemos frecuentemente, ¿no? Acceso esporádico. Pongo ahí un ejemplo que son los archivos o los videos de videovigilancia, de cámaras de vigilancia, que los debemos guardar. A veces nos piden revisar un video, si son un banco, si son alguna empresa estatal tal vez. Entonces, esos videos están ahí y tal vez no los volvamos a ver nunca más, pero son importantes cuando se los necesita. Entonces, puedo almacenarlos en storage muy económico y poder sacar provecho al tema de Life Cycle Rules, ¿no? Así que es un caso muy interesante igual. O por términos de auditoría, si tengo que enviar a S3 un montón de logs, pueden estar tal vez en un nivel de acceso frecuente, en un storage class estándar, un S3 estándar por ejemplo, donde tengo los datos a la mano para acceder y consultar inmediatamente, pero ya con el tiempo, y si necesito guardarlos por cierto tiempo, entonces podrían irse a un storage class más económico, ¿no? Así que creo que con estos tres abarcamos bastantes funciones en general dentro de nuestras necesidades del día a día, así que como decía, si se les ocurre alguna otra, pueden poner en la caja en los comentarios, sería excelente. Así que pasemos a describir los storage classes. ¿En qué consisten estos? Tenemos 6. Ahora Glacier como tal se divide en dos. No sé si recuerdo el nombre. Uno es el Instant Retrieval y el otro es Flexible Retrieval. Y hay uno más, S3 Outpost, que son para branch offices, ¿no? Para oficinas remotas. Entonces, no los estoy considerando aquí, porque en realidad estos dos de Glaciers pertenecen a Glacier como tal, y el Outpost es un caso muy particular, ¿no? Entonces, no aplica para storage classes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a mencionar algunos criterios de evaluación para que puedan definir una buena regla del ciclo de vida. Hay que tener cuidado y les aviso, les anuncio que una regla mal configurada nos podría impactar en costos porque mandamos archivos a Glacier y para recuperarlos voy a necesitar restaurar datos y volver a mover y todo eso puede ser muy crítico. Entonces, realmente es fácil de implementar, pero hay que tener mucho cuidado y hay que estar seguros de que el perfil de uso de mis archivos corresponden a la política que estoy configurando. No hay que tenerle miedo, pero hay que tener mucho cuidado. Así que arranquemos con la comparación. Primero, Availability Zones. Todos los tiers, todas las clases te aseguran que tienes al menos los datos en 3 Availability Zones, excepto, como su nombre lo dice, One Zone IA, ¿no? Entonces, eso impacta en la disponibilidad de los datos, ahorita lo vamos a ver, pero ese es un criterio importante. El Minimal Storage Duration. En estándar y en Intelligent Tiering no necesitas almacenar los datos por un mínimo de tiempo. En los demás sí, 30 días, 90 y 108, 80 días en Deep Archive. Deben estar ahí cada dato que subas, no los puedes quitar antes. Después, Retrieval Charge es que te van a cobrar por cualquier retrieval de los archivos que necesites, ¿no? Entonces, lo mismo para estándar Intelligent Tiering. No te cobran, pero para los demás sí, por cada giga, ¿no? Entonces es importante conocerlos. Antes de hablar del First Byte Latency, es importante, les voy a dejar en la descripción del video el enlace donde puedan leer con más detenimiento sobre cada uno de los storage classes, ¿no? La documentación de AWS. Entonces es bueno meterse y un poquito indagar con más detenimiento en cada uno para entender cuál es la clase que necesito para mí, el tipo de archivo que quiero manejar, ¿no? Entonces, volvamos al First Byte Latency. Eso significa en cuánto tiempo está disponible el archivo para ser descargado o consultado, ¿no?
Para los primeros 4 hasta OneZone.ia está en milisegundos, ¿no? Puedo literalmente empezar a consultarlo o descargarlo sin demora, ¿no? Inmediatamente. Pero en Glacier no. En Glacier puedo tardar desde minutos hasta horas, si no me equivoco son 5 horas, y en Deep Archive hasta 12 horas, si no me equivoco. Entonces, Deep Glacier como tal es storage muy económico, pero me va a tomar tiempo recuperar o tener acceso a esos datos, ¿no? Entonces, obviamente hay que evaluar si es que el archivo que estoy pensando necesito acceso muy rápido o tal vez no tanto, entonces llevo a Glacier o no lo llevo. Eso es importante definir por cada tipo de archivos, ¿no? Y finalmente el tema de disponibilidad, de la availability. Tenemos desde 99.9 donde se tolera, podrían no estar disponibles 4.5 minutos en todo un mes. Intelligent Tiering y Standard IA con 3 9s de 44.6 minutos en que podrían no estar disponibles los datos, y OneZone.ia que tiene una disponibilidad de 99.5 comprometida, quiere decir que podrían al mes no estar disponibles los datos hasta en 3 horas 43 minutos. Entonces, lo mismo, hay que hacer match, hay que definir muy bien qué disponibilidad necesito para cada uno de mis archivos o grupo de archivos. Así que, sin decir más, si tienen alguna consulta, por favor, pónganla en la casilla de los comentarios. Sin decir más, vámonos al laboratorio. Estamos aquí en el laboratorio y les puse la cámara web para tener un poquito más de contacto. Así que arranquemos. Aquí en la consola nos vamos al servicio de S3. Una vez en S3 vamos a entrar al bucket. Tengo aquí el bucket famoso con mi nombre. Ese no lo borro porque recuerden que S3 es un servicio global. Entonces el nombre del bucket tiene que ser único a nivel global. Entonces ahí ya lo tengo reservado, ¿no? No tengo archivos aquí, pero lo que quiero hacer ahora es un poquito ir mostrándoles y explicándoles las opciones que tengo para configurar el lifecycle. Estoy un poquito despeinado, no sé qué pasó. Ver las opciones porque hay algunas cosas que pueden confundir un poco, ¿no? Así que vámonos dentro del bucket. Encontramos los lifecycle rules dentro de management. En management encontramos la primera opción, lifecycle rule, y le damos create lifecycle rule. Entonces, algunas anotaciones, sí, voy a ir lanzando algunas ideas, ejemplos, etc. Estaba aquí probando, haciendo algunas pruebas. Tenemos 3 secciones. La primera donde definimos el alcance, lo que les decía, filtrar tipos de archivos por prefijo, etiquetas o tamaño. Las acciones que vamos a querer ejecutar para esta regla, podría tener múltiples reglas, y cómo se va a ver el mapa de movimientos, transiciones, para las acciones que yo haya definido. Entonces, en base a lo que definamos aquí, vamos a ver aquí cómo terminaría la regla del lifecycle, ¿no? Entonces, en la primera sección, definir el alcance, podemos aplicar a todos los objetos del bucket. Tengo que aquí marcar que estoy consciente que estoy haciendo eso, hay que tener mucho cuidado, o limitar a algún grupo de archivos. El prefijo es como la carpeta, ¿no? Podría decir todo lo que está dentro de finanzas. Entonces, que aplique todo lo que está dentro de finanzas, ¿no? O podría poner etiquetas, es decir, no sé, por decir ciudad y poner el nombre de la ciudad. Si tengo una buena política de etiquetado, eso podría ayudar muchísimo, ¿no? O podría etiquetar archivos, no sé, tipo, y todo lo que estén etiquetados como delete, ¿no? Entonces depende de mi política de etiquetado. Podríamos hacer algún momento un video de etiquetado, best practices de manejo de etiquetas, sería interesante. Y finalmente puedo delimitarlo por el tamaño. Un tamaño mínimo, un tamaño máximo, puedo definir aquí. Es importante que noten, que se recuerden, les voy a dejar el enlace a la documentación, que
no todos los tiers soportan un tamaño 0, 10K, por ejemplo. Y vamos a verlo aquí solamente como ejemplo. Cuando quiero seleccionar un archivo, me aparece griseado porque estoy diciendo tamaño de archivo mínimo de 10K. El mínimo es 128. Si pongo 127, no me permite, ¿no? Entonces, el tamaño mínimo de archivo para las storage classes tradicionales, digamos fuera de Glacier, es de 128, ¿no? Entonces, podría no utilizar un mínimo, sino un máximo para archivos de no más de, no sé, 10 megas y empezar a trabajar con ese alcance, ¿no? Esa definición de archivos. Entonces, un detalle más importante es que si yo utilizo etiquetas o tamaños, ¿no? Lo que pongo, no sé, 200, se me bloquea esta opción. ¿Ok? Entonces, vamos a desmarcar. Ya saben que se puede filtrar. Digamos que aquí le ponemos a todo para no complejizar las opciones. Ok, entonces tenemos aquí 5 acciones, tipos de acciones que podemos aplicar y están relacionadas al tema del versionamiento. La primera es para manejar a qué tipo de transiciones se van a someter los archivos actuales, ¿no? No las versiones, sino los archivos actuales. Si quieren entender mejor, como les decía, vayan al video de versionamiento, les va a ayudar bastante. Y el segundo es para las versiones, no para las versiones actuales, sino para las versiones antiguas. Entonces, el concepto es el mismo. Puedo ir moviendo, digamos, después de 10 días, que se vaya a Standard IA, a Intelligent Tiering después de 20, que se vaya a Glacier Instant Retrieval después de 30 y a Deep Archive después de 40, ¿no? Aquí debo decirle que estoy consciente de que me podría llegar a impactar en algún costo por estar utilizando Glacier, como hablábamos antes, porque hay un costo por retrieval y otros detalles como esos, ¿no? Y aún el tiempo que voy a poder recuperar los datos, ¿no? En horas. Entonces es importante, ¿no? Y para las que no son versiones actuales, podría enviarlos, por ejemplo, directo a Deep Archive, ¿no? Después de una cantidad de días. Por decir, para las versiones actuales tengo esta secuencia, y para las versiones, las que no son actuales, podría decir después de, no sé, pues 30 días que se vayan a Deep Archive. Y opcionalmente tengo la opción, valga la redundancia, de retener alguna cantidad de versiones, que no se vayan a Deep Archive directamente, sino que quiero retener las últimas 2 versiones, ¿no? Es opcional porque podría definir que se vayan todas las versiones a Deep Archive sin ninguna exclusión, ¿no? Entonces, eso es bastante sencillo. Aquí quiero mencionar 2 temas. Que hemos visto en la diapositiva, en la parte teórica de este video, que necesitamos un tiempo mínimo de duración de los objetos en diferentes tiers. Para Standard IA, aquí les dice, debería estar en Standard IA al menos 30 días. Entonces necesito al menos 30. Lo mismo aquí, para Intelligent Tiering tiene que estar al menos 30 también. Entonces, si aquí le pongo 30, me sigue dando el error porque los días se cuentan a partir del día de la creación del objeto. Entonces, aquí si le pongo 30, estoy hablando del mismo día. Entonces, para que se queden 30 días aquí, debería sumarlos, ¿no? Entonces, lo mismo aquí. No puedo estar en Intelligent Tiering y pasarlo a Glacier antes, ¿no? Entonces, puedo ponerle 90. ¿Y qué pasa aquí? Me dice lo mismo. Para Deep Archive debería estar al menos 90 días. Entonces, tengo que ponerle esto más 90, digamos 180. Y ahí estoy bien. ¿Qué significa? Que paso de estándar a Standard IA al día 30, a Intelligent Tiering al 60, a Glacier al 90 y a Deep Archive al 180. ¿Dónde se ve eso?
o dónde lo validamos junto con esto, aquí abajo, en la tercera sección, donde vemos en el día 0 el objeto se sube al bucket. En el día 30 se mueve al Standard IA, en el 60 a Intelligent Tiering, en el 90 a Glacier y en el 180 a Deep Archive, ¿no? Entonces, el día 0, el día 30, 60, 90 y 180 desde la creación. Esa es la referencia. Es importante tener en cuenta eso, tener claridad en eso. Y para las versiones no actuales, estas son para las versiones actuales, para las no actuales, el día 0 se convierte un objeto en no actual porque se versionó, y en el día 30 se manda a Deep Archive, a excepción de las dos últimas versiones del objeto, ¿no? Entonces, ahí se puede ir jugando de acuerdo al perfil. De nuevo, repito, es importante perfilar muy bien el uso de los archivos, ¿no? ¿Qué más? Tenemos estas dos acciones, ya las hemos visto, vamos a desmarcarlas para que estemos limpios. Expire current version of objects. ¿Qué significa esto? Cuando tengo buckets con el versionamiento habilitado, se agrega un delete marker a la versión actual, ¿no? Entonces, todos los objetos que, como se agrega un delete marker, significa que los objetos ya no son actuales, entonces se van a empezar a comportar de acuerdo a lo que se defina en estas acciones de non-current versions, ¿no? Te dice. Pero si es un bucket sin versionamiento habilitado, el versionamiento, recordemos, se habilita por bucket. Entonces, si es un bucket sin versionamiento, simplemente cuando llegue a estos días se elimina el objeto, ¿no? Importante. Entonces, por decir, 365 días. Entonces, el objeto se sube el día 0 y el 365 expira. Significa que si tiene versionamiento, se le agrega un delete marker y todos los objetos pasan a esta columna. Y si no tiene versionamiento, directamente se elimina, ¿no? Entonces, importantísimo. Veamos la cuarta. Es borrar permanentemente las versiones no actuales de los objetos. Muy sencillo, ¿no? Días después de que los objetos se vuelvan no concurrentes, no currents, no actuales, ¿no? Entonces podría decir, ok, al día 100 voy a convertir los objetos en no actuales, ¿no? ¿Y cuántas versiones quisiera guardar? También tal vez 2. Entonces, lo mismo. El permanently delete me está forzando, estoy decidiendo hacer una eliminación de objetos, ¿no? Pero que no son vigentes, ¿no? Que no son actuales. No es el objeto actual, sino las versiones. ¿Ok? Y finalmente eliminar los delete markers de objetos expirados o los uploads incompletos con multipart. ¿Qué significa esto? Que cuando yo quiero eliminar un objeto, cuando hay versionamiento, se le agrega un delete marker, no se elimina realmente. Váyanse al video de versionamiento. Entonces, puedo remover esos delete markers y todos esos objetos si el objeto principal ha sido eliminado, ¿no? Entonces, podría depurar realmente información en buckets con versionamiento para que no me quede con basura y tenga obviamente costos y espacio consumiéndose adicional, ¿no? Entonces, la batería. Y la última opción es el tema de multipart uploads incompletos. Cuando voy a subir archivos grandes, no se sube todo el bloque de archivo a S3, sino que se divide en múltiples archivos pequeños para que la transferencia sea más fácil y que el upload no falle en el tiempo, ¿no? Pero si fallan, aquí tú puedes decir que se borren esos uploads parciales que han fallado y que se han quedado ahí a medias, que no les sirven, pero están ahí parte de los objetos, ¿no? Algunas partes de los archivos. Entonces se podrían eliminar también, ¿no? Entonces, una combinación de todas estas, ¿no? Se puede ir trabajando, le das crear regla, aquí 10, perdón, 30. Se crea la regla
Y con todas las combinaciones que he dicho y todo eso, puedo tener una regla y podría crear más reglas, ¿no? Podría tener muchas reglas. Tal vez reglas que apliquen a diferentes prefijos, diferentes folders dentro de mi estructura y tener un tratamiento diferenciado, ¿no? Y tener varias reglas con diferentes configuraciones de acuerdo al perfil de archivos, ¿no? Que yo quiera manejar y optimizar costos y obviamente el tema de recursos también, ¿no? Entonces, esas serían las opciones. No tenemos mucho más aquí en detalle. Hay varias opciones, detallitos, conceptos que tal vez se vuelven confusos. Pueden irse a la documentación, pueden preguntar si algo no quedó claro ahí en la sección de comentarios del video. Les invito a que pasen por la página web también. Estoy publicando todos los videos con algún texto descriptivo de lo que vemos en el video en el blog de mi sitio. También está ahí hansbergues.com. Así que son bienvenidos, si gustan, son bienvenidos a suscribirse al canal, a activar las notificaciones para que no se pierdan los videos. Si gustan hacerlo, son más que bienvenidos. Así que, sin decir más, nos despedimos hasta un siguiente video. Estoy atento a cualquier comentario para responderlos y deseo que estén muy bien. Un saludo y hasta el siguiente video.